Hola familia, Namaste. Espero que disfrutéis de este vídeo donde no solo vamos a hablar del oro coloidal, sino que también aprenderemos a elaborarlo. Bien, vamos a empezar. Los coloides de oro son un suplemento mineral totalmente natural compuesto de nanopartículas de oro electromagnéticamente cargadas y suspendidas en agua destilada. Se dice que el oro tiene la capacidad de restaurar la juventud y la salud mental, equilibrando y armonizando cuerpo, mente y espíritu. Es el único metal pesado que se sabe que tiene un mecanismo atómico que gira a la derecha. No es tóxico cuando es usado homeopáticamente y en coloide. Su uso es muy antiguo en tratamientos alternativos para tratar enfermedades venéreas. Los europeos tienen larga experiencia en los beneficios que da el oro y se han comprado abundantes cantidades de oro en comprimidos o en coloides desde hace más de 100 años. En el año 1885, el oro se hizo famoso en Estados Unidos por su actitud curativa en problemas del corazón y en problemas de circulación, pero sobre todo en patologías óseas como la artrosis. En 1890, el doctor Robert Koch descubrió que el bacilo de la tuberculosis no podía vivir en una solución de oro coloidal. Otros problemas donde el oro ha demostrado su poder efectivo incluyen el rejuvenecimiento de órganos y glándulas perezosas, especialmente las del cerebro, y la estimulación del sistema nervioso teniendo un efecto antidepresivo sorprendente. También es conocido como una ayuda importante del sistema digestivo y como un remedio para aliviar escalofríos, calores repentinos y sudoraciones nocturnas. La mayor contribución de su uso es para el tratamiento de la inestabilidad mental y también para el tratamiento y desintoxicación de personas adictas a cualquier sustancia que cree drogodependencia, o lo que se conoce también como farmacodependencia. El consumo de oro debilita y disminuye el deseo por las drogas. Gracias a su habilidad para estimular el cerebro, el oro también es usado contra la inestabilidad mental y en estados emocionales, especialmente con depresión, melancolía, ansiedad, frustración y tendencias suicidas. Es muy conocido por su efectividad para aliviar los dolores de la artrosis, reumatismo, bursitis y tendinitis, ganglios, huesos e infecciones sifílicas. También se usa para la arteriosclerosis y la presión arterial elevada. Es rejuvenecedor, aumenta la longevidad, actúa sobre el cerebro, riñón, corazón, glándulas y el sistema nervioso. Tópicamente puede usarse para problemas de piel perfectamente. En medicina ayurvédica, el oro ayuda a la longevidad, a mantenerse joven y a la memoria. Es un afrodisíaco, un tónico cardíaco, promueve una mejor visión y intelecto. Es también usado en tratamientos contra el cáncer. También en anemias, asma, desórdenes nerviosos e histeria. Los usos terapéuticos del oro fueron conocidos por la humanidad desde su descubrimiento. Sin embargo, fue solo recientemente que la medicina convencional aprobó el uso del oro para el tratamiento de condiciones médicas. El oro coloidal es la forma más segura y recomendada para su consumo. Hay muchos beneficios con el oro coloidal. El oro coloidal es absolutamente inocuo e inofensivo. Se puede administrar con seguridad en mujeres embarazadas, madres lactantes, niños pequeños, no tiene ningún efecto secundario. Pero un dato a añadir, y no está de más, es que es muy poco probable que 1 de cada 100 personas podría presentar reacciones alérgicas a los metales como el oro. Esta condición patológica se podría manifestar con erupciones en la piel. Estos serían los síntomas más evidentes de la alergia al oro a pesar de ser una sustancia inocua y sin toxicidad ninguna. Y ahora sí, vamos a ver los pasos para elaborar el oro coloidal. Hola familia, bueno, vamos a empezar con la producción del oro coloidal. Antes de empezar, para todas aquellas personas que no sepáis de qué va el tema de los coloides, cómo se producen, cómo se elaboran los coloides,
Voy a dejar justo aquí abajo, en el apartado de descripción, varios enlaces sobre vídeos relacionados sobre la elaboración del cobre coloidal, de la plata coloidal y demás. Lo digo porque, bueno, antes de empezar con esto, para las personas que no sepáis de lo que se trata, lo primero que os aconsejo es que os veáis esos vídeos. Entonces, de esa forma ya tenéis una base bastante amplia para luego producir el oro coloidal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar para hacer el oro coloidal? Bien, pues lo primero va a ser un recipiente de cristal, al ser posible, si es posible, cristal de borosilicato. A ver, es lo que se aconseja. En el caso de que no tengáis, pues tampoco pasa nada si utilizáis cristal normal. Básicamente esto se hace porque otro tipo de cristales, como son muchos vasos, pueden contener plomo, y esto podría producir alguna alteración en el proceso electroquímico, alterando la sustancia y haciendo una sustancia tóxica. Esto básicamente se produce por el plomo, por eso es aconsejable utilizar recipientes de cristal de borosilicato. El recipiente tendrá que ser de 200 a 250 mililitros. Bien, lo segundo que vais a necesitar va a ser agua, un agua bidestilada o tridestilada. Lo suyo es que sea como mínimo un agua bidestilada, un agua a 0 partes por millón, ¿de acuerdo? Después, otra cosa que vais a necesitar va a ser un adaptador, un generador de corriente. En este caso, los procesos para hacer el oro coloidal son iguales que para hacer la plata o hacer el cobre. Lo único que cambia es las horas de diferencia, puesto que el oro coloidal es un proceso muchísimo más lento, en el cual vamos a necesitar mínimo 12 horas. 12 horas, y luego otra cosa que cambia va a ser el voltaje. El voltaje se recomienda utilizar un voltaje como mínimo de 50 volts y un amperaje de 400 miliamperios a un amperaje. Ese sería los parámetros de amperaje. Y el voltaje, como ya os digo, pues se recomienda un voltaje de como mínimo de 50 volts. A ver, esto no quiere decir que no podáis utilizar otro tipo de adaptadores de corriente como el que ahora veréis posteriormente, que os enseñaré. Sí que podéis, lo único que, claro, si con un voltaje, con este generador que nos proporciona 50 volts y 400 miliamperios, vamos a tener un proceso de electrólisis en 200-250 mililitros de agua de 12 a 14 horas, pues claro, tenéis que calcular que con un voltaje, por ejemplo, de adaptadores que hay con 30 volts a 400-500 miliamperios o un amperaje, pues ahí podríamos estar hablando de 20-24 horas tranquilamente. Es un proceso muy largo. Entonces, por otro lado, también podéis utilizar un adaptador como este. Este adaptador es un adaptador de 30 volts a un amperaje. ¿Podéis utilizarlo para hacer el oro coloidal? Sí, por supuesto que lo podéis utilizar, pero como ya os digo, el proceso de electrólisis mínimo tendrá un margen de 20 a 24 horas, ¿de acuerdo? No pasa nada, con el oro coloidal es muy diferente que el proceso de electrólisis de la plata o del cobre o del zinc o cualquier otro metal. Es muy diferente en el sentido de que si lo dejáis 20-24 horas no va a suceder nada, o sea, es decir, la sustancia, por muchas horas que esté, no va a ser una sustancia nociva, porque si os daréis cuenta, que esto es algo que yo luego os enseñaré, con el medidor de TDS, ya os digo de antemano que el medidor TDS no mide las partes por millón del oro coloidal,
igual que tampoco las mide con la plata, con el cobre. Eso ya hice un vídeo anteriormente explicando ese tema, que también lo voy a dejar justo aquí abajo en la descripción. Entonces, si lo dejáis 20-24 horas no sucede nada, no vais a hacer una sustancia tóxica por muchas horas que tengáis el oro coloidal. Veréis que el agua prácticamente se queda de color transparente, sigue siendo igual, y al pasarle el láser para medir con el efecto Tyndall, veréis que tampoco prácticamente no se ve el rayito del láser, no se ve, a diferencia de la plata, el cobre o el zinc. Esto os lo explico porque luego sé que va a haber muchísimas dudas. El oro coloidal tiene una efectividad muy buena ya a partir de 1 parte por millón, 2 partes por millón. Se puede llegar a 4 y 5, pero es muy difícil, habría que dejarlo igual 2, 3, 4 días, y aún así es muy difícil. El oro coloidal a partir de 1 o 2 partes por millón ya es muy efectivo, ya tiene un efecto terapéutico. Por eso las recomendaciones del oro coloidal están entre 1 y 2 partes por millón, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar este generador que me compré ya hace unos meses. Me lo compré por el simple hecho de que con este generador, con esto no quiero hacer publicidad y menos aún promocionar este generador de coloides, porque a pesar de que es un generador que funciona estupendamente, pues hay muchos otros que también funcionan bien, por lo tanto no estoy haciendo publicidad ninguna. Este generador Ionic Pulsar Pro 3, igual que toda la gama de los Ionic Pulsar, pues tiene para hacer el oro, tiene para hacer la plata, el cobre, el zinc. Con este generador ya podemos hacer todos los coloides. Como podéis ver, aquí tenemos estos agujeritos que se ven aquí, es donde se adaptan los electrodos, las varillas de plata, de oro o de cobre o de zinc, ¿vale? Es, digamos, multiusos ya para hacer cualquier tipo de coloide. Entonces, bueno, lo vi una buena opción. Bien. Por otro lado, obviamente, vamos a necesitar los electrodos de oro. El tema con el oro, el problema, viene siendo el costo. Yo tengo 5 gramos de oro, o sea, cada electrodo pesa 2,5 gramos, y en total me he gastado unos 300 euros en los 2 electrodos. Y ese básicamente es el problema que veo, ¿no?, a la hora de hacer el oro, pues que es muy caro, ¿no? No hace falta que compréis 2 electrodos, se puede utilizar el ánodo, el electrodo ánodo, que es el que desprende las partículas las nanopartículas de oro en el proceso de electrólisis, y el cátodo lo que se puede utilizar es un electrodo de acero puro. Estos electrodos están preparados ya para este generador que os he enseñado antes. A ver si lo cojo. Estos electrodos estarían adaptados para este generador, ¿de acuerdo? Pero da igual, que los podéis utilizar igual, simplemente con unas pinzas Caimán. Si vais a utilizar otro generador que sea un adaptador como este, pues con este adaptador ya con las pinzas, ¿veis? A ver, un momentito. ¿Ves? El extremo tiene las pinzas del polo positivo y el negativo. Simplemente sería conectar uno al electrodo ánodo de esta forma, con la pinza Caimán, y el otro polo lo conectaría, el polo negativo lo conectaríamos al otro electrodo. Una vez conectado, lo meteríamos ya en el agua y empezaría el proceso de electrólisis, obviamente conectando el adaptador a la corriente. Bien, el tema de que os voy a explicar ahora,
Bien, como podéis ver aquí es donde yo voy a hacer la electrólisis. Esto que estáis viendo alrededor es geometría sagrada. Bueno, la intención es potenciar el coloide en el proceso de electrólisis. Es algo opcional, el tema de la geometría sagrada no es algo que tengáis que hacer sí o sí, sino que es algo opcional. A mí me gusta, desde que me informé y me metí un poquito en el tema este de la geometría sagrada, trabajo bastante con ella en diferentes terapias, ¿no? Como me dedico a la naturopatía, entonces digamos que la simbología de la geometría sagrada, sabiéndola utilizar correctamente, potencia muchísimo cualquier tipo de terapia, o en este caso para hacer los coloides, ¿no? También voy a dejar en el apartado de descripción vídeos sobre la geometría sagrada para las personas que no tengáis mucha información al respecto, pues bueno, para que os informéis, ¿de acuerdo? Y ahora sí, pues nada, vamos a empezar con la electrólisis del oro coloidal. Bueno, pues vamos a empezar ya con la electrólisis. Es esencial, antes de empezar con el proceso de electrólisis, calentar el agua hasta el punto de ebullición. Esto facilitará el arranque de la electrólisis, porque si no cuesta mucho, teniendo en cuenta que el agua está a 0 partes por millón. Luego, para los que vais a utilizar el adaptador para hacer el oro coloidal, lo suyo es que os hagáis una base así muy parecida a esta. Entonces le hacéis un par de agujeros paralelamente para desde ahí colocarle los electrodos, ¿vale? Y con el tema del oro coloidal, los agujeros es conveniente que los hagáis más cerca. Aquí están a una altura más o menos de 5 centímetros, no llega, pero lo suyo con el oro es que lo hagáis más o menos un agujero paralelo al otro de una distancia de 1,5 centímetros, como mucho 2 centímetros, ¿vale? Bueno, pues como veis en mi caso, yo voy a utilizar este generador, este adaptador, y como veis, ya os lo he enseñado antes, tenemos diferentes distancias de anclaje de los electrodos, donde se introducen los electrodos en el proceso de electrólisis. Tenemos el A, el B y el C. Digamos que contra más cerca estén los electrodos el uno del otro, el proceso de electrólisis será más rápido. Y contra más separados, pues será un proceso más lento. En este caso, con el oro, tenemos que colocarlo lo más cerca posible, y yo en mi caso pues voy a colocar el ánodo en el A y en el B el cátodo. ¿Veis? Y de esta forma es como queda. Ahora enchufamos el adaptador. Enchufamos a la corriente. Bien, y ahora ya directo al agua. Bueno, pues como veis ya he conectado el generador con su adaptador a la corriente. Ya está el proceso de electrólisis en marcha. En mi caso, yo pues 250 mililitros de agua, voy a tener una electrólisis de unas 14 horas. A pesar de que tengo el voltaje mínimo adecuado, bueno, el mínimo serían a partir de 30 volts. Pero el aconsejable, como ya he comentado antes, pues serían 50. Otra cosa, cuando terminéis el proceso de electrólisis, ya os he comentado antes que el medidor TDS no mide las partículas de oro en la electrólisis. Pero por ejemplo aquí, en el tutorial, que es el tutorial, el manual
de este aparato, de este generador, dice que como punto de referencia el medidor tiene que darte entre 1 y 2 partes por millón, ¿vale? Eso teniendo en cuenta que el agua destilada que usemos pues sea 0 partes por millón, bidestilada o tridestilada, ¿de acuerdo? O sea que eso nos sirve, el medidor TDS no nos va a leer los iones de oro, pero sí que nos va a dar esa referencia, ¿vale? Que es lo que dice aquí en este tutorial. Y nada, otro consejo, ¿vale?, que os voy a dar. El oro coloidal, cuando termine la electrólisis, lo tenéis que pasar en recipientes de estos de laboratorio de cristal, de color ámbar. Y siempre guardarlo en la oscuridad y en un lugar que esté bastante alejado de cualquier campo electromagnético, como electrodomésticos y demás. En el proceso de electrólisis con el oro es importante que apaguéis la luz, que esté a oscuras, porque los iones de oro son muy sensibles, más que los de la plata o el cobre o cualquier otro. Son muy sensibles a la luz, ¿de acuerdo? Otro consejo más: no hace falta que utilicéis filtros para envasarlo al recipiente. El oro no hace falta filtrarse, ya veréis que no produce ningún tipo de óxido ni nada, que el agua queda bastante cristalina. A diferencia de otros oros coloidal que veréis, cuando lo veis con color rojizo, color cereza, eso es porque le echan peróxido para aumentarle las partes por millón, peróxido de hidrógeno, pero eso no lo hagáis. Eso no lo hagáis porque digamos que ese oro coloidal no es, en realidad no es tanto como para consumo y sí como experimento, que hay mucha gente que experimenta, ¿no?, haciendo oro coloidal y le meten peróxido de hidrógeno y otras sustancias para que coja ese color rubí, ¿no?, así un poco acerezado. Entonces el oro coloidal, de la forma que yo lo estoy haciendo, por lo general vais a ver que queda con un color transparente. Hay a veces que, dependiendo las horas de electrólisis, sí que puede quedar con un ligero tono violeta, pero nada, se aprecia muy poco, ¿de acuerdo? Entonces lo que os digo, que no hace falta que lo filtréis, que el oro no hay que filtrarlo. Y los filtros, tener cuidado, porque normalmente muchas personas, bueno, utilizan filtros que no son de laboratorio, y hay muchos filtros que tienen lejía, ¿vale? Entonces, en el momento que filtramos la solución, el coloide, muchas partículas de esa lejía que contiene el filtro se quedan en el agua, y eso no es bueno, no es bueno. Por lo tanto, yo, por ejemplo, mirad lo que hago con la plata coloidal. Lo que hago es que una vez termino el proceso de electrólisis, el poco óxido que queda, pues dejo que se decante hacia abajo, que precipite, que además precipita, todo el óxido precipita 100%, y entonces ya lo que me queda arriba es el coloide puro, el agua impregnada de las nanopartículas de plata sin el óxido. Luego lo envasáis con cuidado, que no se caiga, que no precipite lo que hay abajo, y ya está. En el caso del cobre sí que hay que filtrar, porque la electrólisis de cobre sí que se genera mucho óxido de cobre, y el óxido de cobre es bastante tóxico. En el zinc tampoco hay que filtrar. Y bueno, pues eso sería todo. Espero no haberme dejado nada. Cualquier duda que tengáis me la comentáis abajo en el apartado de comentarios. Y nada, pues qué deciros, que espero que os haya gustado el vídeo, que me regaléis un like bueno, suscribiros si aún no estáis suscritos y activar la campanita para que estéis bien notificados cuando vuelva a subir un vídeo. Y nada, pues eso, familia, un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Namaste.